Como ustedes saben, entre las muchas cosas de las que se ocupa Cedro, que es muy conocida por su trabajo en el tema de la lucha contra las drogas, el consumo sobre todo, Cedro también se ocupa del tema de la migración y se preocupa por ella, por una migración segura, ordenada, regulada e integrada. Para hablar un poquito de ello y para hacer además una exhortación a la formalidad y a la regularización a quienes vienen de otros países a vivir al nuestro, está con nosotros nuestra invitada, Nancy Arellano, directora de proyectos de integración de Cedro, justamente para hablar de esta problemática. Nancy. Hola, Carlos. Siempre es un gusto, ¿eh? No, igualmente. Bienvenida. A ver, ¿por dónde comenzamos? ¿Por qué te parece o por qué es tan importante que todos los extranjeros en el país en situación irregular tramiten antes del 10 de noviembre esto que se ha llamado el carné de permiso temporal de permanencia? Bueno, porque básicamente si tú no tienes documentación dentro del país donde te encuentres, básicamente no existes. Es decir, para poder operar dentro del sistema financiero, para poder incluso acceder al sistema sanitario, se requiere que haya documentación, ¿no?, vigente. Esto es un tema de seguridad desde toda perspectiva. Es decir, estamos hablando de seguridad para los extranjeros en territorio, de garantizar el acceso a los sistemas de protección, como estamos hablando de temas de seguridad ciudadana, incluso de seguridad multidimensional y hemisférica, porque para nadie es un secreto que tenemos también una crisis sobre el tema de trata de personas, donde ya estamos hablando de crimen organizado transnacional, y que las personas sin documentación son personas más vulnerables a ser víctimas de trata, porque al no conseguir, por ejemplo, empleos formales, no poder acceder a los sistemas formales de empleo, son víctimas de ofertas engañosas, en negro. Por supuesto. Entonces, lo más sensato para estar bien, para enrumbarse en un camino de redignificación, de reconstrucción de proyectos de vida, es que los extranjeros en territorio pasen a estar regulares. Sabemos que en muchos casos es difícil acceder a las otras calidades migratorias, como por ejemplo la calidad trabajador, porque ya tendrías que venir con un contrato previo, etcétera. Por supuesto. Sin embargo, el Perú ha tenido consistentemente desde el año 2021, desde julio 2021, un proceso activo de regularización, primero con el DS-010, que permitió el acceso al CPP y que venció el 30 de abril de este año, y se activó este nuevo que vence el 10 de noviembre. Esa es la fecha que tenía yo. ¿Todos estos trámites tienen costo? Mira, fíjate que el último no. Este CPP último que se ha activado no tiene costo. Lo cual es extraordinario, ¿no? Sí, no hay barrera económica. Así es. Pueden pedir su cita hasta el 10 de noviembre. El gobierno ha sido bien enfático en decir que no habrá prórroga. Como mencionaba antes, desde julio del 2021 hasta ahorita ha estado activo el proceso de regularización bajo dos instrumentos normativos distintos, pero ha estado activo. En este caso, el último instrumento no tiene costo y a los 6 meses, además, puedes pedir el cambio a la calidad migratoria especial residente, es decir, puedes acceder a un carnet de extranjería. Eso ya está activo porque salió recién el TUPA, el Texto Único de Procedimientos Administrativos. Y bueno, desde Cedro, además, hemos habilitado en conjunto con Migraciones, con Real Plaza, ya vamos por el segundo migracentro abierto para atender a los extranjeros en el territorio. Y descentralizar un poco la atención, ¿no? Y en los centros comerciales, o sea que también es seguro ir. Claro, no, de acuerdo. También es seguro ir y además es previa cita. Se encuentra allí además nuestros promotores de bienestar para ayudar a que armen la planificación. Ahorita estoy en CPP, paso carnet de extranjería, a qué calidad migratoria debo pasar después. Hay otros programas que estamos trabajando en materia de empleabilidad, formalización de emprendimientos, que va también en esa ruta de arraigo, porque la idea es generar una migración, como bien decía la doctora Macías, y lo decimos en Cedro, segura, ordenada, regular e integrada. Ahora, ¿estos trámites son personalísimos o los puede hacer un tercero? No, absolutamente personales. ¿Incluso con menores de edad? Bueno, tienen que ir los padres, ¿no? Tienen que ir los tutores o padres, ¿no?, debidamente acreditada. Porque a veces estoy trabajando, estoy lejos, me cuesta organizarme, las distancias, no sé, pero es personalísimo. Es personalísimo porque estamos hablando de que es un tema de identidad. Sí, pues es identidad. Entonces, justamente, insisto, la cita es virtual.
Entonces, tú, si hasta el 10 de noviembre hay oportunidad de pedir tu cita. No solamente están las sedes de lunes a viernes que tenemos desde Migracentro, sino que además la Superintendencia Nacional de Migraciones tiene sedes que trabajan los sábados también. Lo importante es pedir la cita. No, sí, de acuerdo, a partir del de acuerdo. 10 Te ordenas ya ahí. no va a haber cita Ok. y asistir, por supuesto, a la cita. Por supuesto. De nada sirve pedirla. Y el llamado allí es porque, insisto, es la única forma de generar tranquilidad en todos. Para nadie es un secreto que ha habido pues un alza en las noticias ya hace tiempo sobre el tema de seguridad y migración. Sin duda. Las cifras siguen indicando que se trata de una cantidad pírrica, pero la mejor forma de ayudar incluso a la Policía Nacional y a los entes de seguridad del Estado es que las personas estén regulares, porque entonces aquel pequeño grupito que esté irregular va a ser porque en efecto esconde algo. Entonces la mejor forma de ayudar al Estado peruano, que se puedan identificar quiénes son las personas, saber dónde está, por supuesto. es... De acuerdo, de acuerdo. ¿Cuántos extranjeros crees tú que estos procesos podrían ayudar, este último, a regularizar? Mira, según el propio instrumento normativo se hablaba de casi 300.000 extranjeros que aún persistían en situación irregular, ¿no? Ok. El CPP anterior regularizó a 250.000 Ya. aproximadamente. Ya ahorita se va por la cifra de 150.000, hasta hace una semana y media que habló Migraciones dando esta cifra. Es decir, tenemos prácticamente 400.000 extranjeros que han sido beneficiados por las medidas de regularización, lo cual es una muy buena cifra. Sin duda. Tenemos que verlo también comparativamente con los otros países de la región y con procesos históricos. Y se supone que debería haber alrededor entre 200.000 extranjeros que deberían pedir su cita hasta el 10 de noviembre. Ok. ¿El número de migrantes que vienen en particular desde Venezuela se ha estabilizado o sigue en aumento? Mira, de hecho ahorita en tema migratorio se habla de flujos mixtos de movilidad humana, porque se trata de reacomodos, ¿no? Hay procesos de migración y reinmigración. Ok. Las cifras también de peruanos y peruanas que emigran ha venido también en aumento. Entonces tenemos en la región un proceso de movilidad bien complejo. ¿Complejo? Que no solamente toca a venezolanos, que estamos acostumbrados a hablar, sino colombianos, ecuatorianos, etc. señor, Hay una es verdad, preocupación es verdad. regional en este momento por la migración, y tiene que ver también muchas veces con qué tanto logran integrarse en los países para que haya entonces sí o no procesos de reemigración. El problema es que esos procesos se den además de manera irregular, lo que complejiza asistir, ¿no?, a estas poblaciones, como mencionaba antes, con los riesgos que hay, por ejemplo, en materia de trata, De trata, tráfico ¿no? de personas. Por supuesto, claro. Entonces, Entiendo. si bien es cierto, las cifras no son las de 2018, 2019, en cuanto a números de estos flujos de entrada, tenemos unos flujos mixtos, hay entrada y hay salida. Estamos ahorita hablando entre 1.300.000 y 1,5 millones de venezolanos en el territorio peruano. Hay procesos que, por ejemplo, se han dado de reunificación familiar con migrantes que estaban, bueno, familias que estaban, ¿no?, desmembradas, dispersas entre distintos países. Ha aumentado, por ejemplo, el número de familias completas. Antes tenías a un solo miembro de la familia. Claro. Entonces no tenemos un tema masivo, sino ya un proceso de reacomodo. De reacomodo. ¿no? Por De una acuerdo. parte, salvo que ocurra algún tipo de nueva crisis, ¿no?, que estimule, ¿no?, el flujo. Ok. Recordemos que la migración finalmente responde, ¿no?, a las causas del país de origen. Seguro. Por eso es que no teníamos como este escenario hace 20 años. ¿no? De acuerdo. Sino ahorita. Y ojo, Sí, sí Nelson. creo que es importante también apuntar que este sábado 28 vence el plazo, que también es improrrogable, para solicitar la amnistía migratoria. Ok. Es decir, la amnistía de las multas. Oja. Casi 100.000 personas estaban afectadas directamente con multas cuando hubo un cambio en el reglamento de migraciones en el 2021. Multas que impedían además justamente el proceso de regularización. Pero ahorita la amnistía está abierta. Así es. Ahora, ¿qué quiero aprovechar el medio para señalar? Hay personas que pidieron la amnistía, pero no se regularizaron en el momento, sino que pidieron la amnistía y de repente no sabían sobre el proceso, no había citas en ese momento para la biometría y no se regularizaron. ¿Qué es importante? Que hagan ahorita nuevamente el proceso de amnistía, porque al día siguiente, si tú no te regularizaste, vuelve a computar multa. Entiendo. Entonces, tienen que regularizarse y hacer la amnistía. O sea, Ok. eso es lo ideal.
regularización y amnistía. ¿La amnistía va a ser automática? ¿Se produce Es así? automática. ¿En todos los casos se va a producir? Es automática, pero cubre hasta hoy a las 12 de la noche, No, claro. si la pido hoy. Si mañana no estoy regular, vuelvo a todo a computar empezar. multa. Entonces, hay gente que se ha confundido, y no son pocas, se calculaba que alrededor de un 30%. Y como no son pocas, es importante que todos estén pendientes de que vuelvan a pedir la amnistía si es que no se regularizaron No, claro, en claro, ese momento. de acuerdo. Regularización y amnistía. Porque al final la regularización te da como la factura. O sea, ¿cuánto debo? No, seguro. Las seguro. cierras es en ese momento. Ok. Si no estás pidiendo como una precuenta y De pidiendo acuerdo. la amnistía sobre la precuenta. ¿Cuán útiles son los mensajes que llegan desde el Ejecutivo y vinculo migración con inseguridad? Algo que no siempre tiene vínculo, pero vaya, ¿no es cierto? Hay que ponerlo sobre la mesa. Estos mensajes de vamos a votarlos a todos, vamos a ser durísimos y los vamos a mandar, ¿no? Estos mensajes muy grandilocuentes que al final no funcionan. ¿Qué te dejan, Nancy? Bueno, evidentemente hay una preocupación de que vaya a haber una crispación social, ¿no? Tensión social innecesaria. Preocupa porque, bueno, eso termina a veces impactando en la generación de tejido social, de cohesión social. Hiere y estigmatiza. Tenemos una edad promedio en la migración de 29 años. Claro. Es una migración muy joven. Muy joven, que es un bono demográfico es un bono extraordinario. demográfico. Así es. Y tenemos, bueno, 40% de profesionales y técnicos. Ajá. Entonces, claro, cuando hay esos mensajes donde se sube el tono respecto de delincuencia Sí, o sí. donde además se habla de expulsiones o donde además se da a entender que el extranjero está para hacer daño, se genera rechazo. Entonces hay temor de muchas veces de las empresas de contratar, Sí, claro, se ¿no? genera el Eso bullying es el en estigmatizar. los colegios, Claro, de a los acuerdo. chicos que no tienen la culpa de absolutamente nada. Así es. Entonces se genera, y yo siempre he pensado además, y bueno, y desde cero tú me dirás, ¿no? Que tenemos por demasía psicólogos, es parte pues del core de cero, Claro. que nos preocupa mucho el tema de la salud mental. De acuerdo. Y cómo se puede generar pues una angustia innecesaria, una tensión social innecesaria, una angustia en el ciudadano de a pie No, en Lima, seguro. que escucha de repente el acento del extranjero y puede hasta asustarse. Sí, sí. Y las cifras, la verdad, porque las hemos revisado muy acuciosamente, tanto del INPE como de la Policía Nacional por acceso a la información pública, revelan que la verdad es que la tasa por cada 100.000 habitantes es inferior a la media nacional. Ok. La migración no sube la tasa de criminalidad. Y cuando estamos hablando de delitos, la caracterización de los delitos, tampoco existe realmente prueba de que haya mayor ferocidad de forma estándar, ¿no? Ha habido casos, hitos muy lamentables, pero en este caso siempre hay que resaltar que la nacionalidad no puede ser la característica de la terribilidad, No, es ¿no? verdad. De una persona. El delincuente Ni es el color de delincuente piel, más allá de donde ni- haya nacido, por supuesto. Correcto. Entonces hay parte en la que si empezamos a ver el tema sin la etiqueta del color de piel o sin la etiqueta de género o sin la etiqueta de la nacionalidad, vamos a empezar a poder tener una caracterización en realidad más precisa, ¿no? Del problema social, De de la acuerdo. inseguridad y por supuesto entender que al final esto es un ciclo que tenemos que romper y que tenemos que generar un ciclo virtuoso. Y es decir, la formalización, la regularización, buscar pues la inserción socioeconómica, porque al final, mira, el Fondo Monetario Internacional habla de la posibilidad de que el Perú se enriquezca con No hay duda, 4.5 los puntos de PBI que puntos significa de la PBI. migración. Si logramos Me tengo ojo, que ir, Nancy. subir esas barreras, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me a ti. gusta la frase que acuñan ustedes, ¿no? Migración segura, ordenada, regular e integrada. Gracias Ese sí es por haber estado con nuestro, nosotros. la integrada. Nancy Arellano, directora de proyectos de integración de Cedro, hablando de la migración con esa precisión además y esa data con la que cuentan en Cedro.